Estimados usuarios, si esta no es su estación de destino, favor despejar el área de las puertas. Shalom, espero que se encuentren bien. Lo que les acabo de recitar es un llamado a la acción que se escucha en los altavoces del metro de Santo Domingo. Como pueden ver, el llamado a la acción trata de concientizar al usuario a mantener despejada el área de las puertas, con el fin de facilitar el flujo de la entrada y la salida de los demás usuarios. La razón por la que le estoy contando esto es porque, al igual que en mi último poema, el objetivo de este video, al igual que el llamado a la acción, es concientizar. Hace unos días iba a tomar el metro para dirigirme hacia el trabajo. En el metro se da una situación constante y es que la mayoría de los usuarios se mantienen alrededor de las puertas con el objetivo de que cuando llegue su estación de destino se le facilite la salida. Desde este punto de vista es algo totalmente lógico, coherente, inclusive se puede considerar algo prudente, pero no lo es, porque refleja que como individuo solo pienso en mí mismo, ya que en todo lugar donde hay una puerta, donde unos quieren salir, otros quieren entrar. Sucede que me dirijo hacia la puerta con la intención de entrar, veo un espacio pequeño, a pesar de que el centro del metro estaba vacío. Accedo, pero una vez entrando, me empuja una señora que también quería entrar, no se quería quedar. Al ella empujarme, yo empujo a otro, un señor robusto. Al él ser empujado, se mueve hacia el centro. Y yo vi el espacio que había allí dentro. Y la señora modestamente se disculpa por empujarme. Y yo le dije, no, señora, usted no debió disculparse, usted hizo bien. Mire cómo está el medio vacío. Esto no es necesario, no hubiese sido necesario. Usted hizo bien. La señora se queda como sorprendida por lo que le dije, pero en realidad hizo bien. Y esto puso mi modo reflectivo activo. Y me llegó una frase que suele decir mi abuela paternal, chachi. La frase dice que dolor ajeno no quita sueño. Y le compartí eso a la señora, le dije, como dice mi abuela, el dolor ajeno no quita sueño. Y dice ella, así es. Y le digo yo, es que nosotros solo pensamos en nosotros mismos. Y dice la señora otra vez, así es. Y más se ve en estos días. Como les dije, ya mi modo reflectivo estaba activo. Estaba pensando y ya reflexionando me llegó una idea de manera espontánea. Y es que si nosotros comprendiéramos el arte de compartir, las cosas fueran más ligeras. Porque si yo tengo carne, le dije a la señora, o más bien le dije, si yo tengo arroz y usted tiene carne, yo no tengo por qué comer arroz vacío. Podemos compartir y tener una comida totalmente completa. Carbohidratos, proteínas, su carne, mi arroz. El arte de compartir. Hay que quitarnos la venda del egocentrismo para poder mirar más allá de nosotros mismos.
porque como dije, eso puede aliviar las cargas de esta realidad actual que cada uno de nosotros enfrentamos, experimentamos y vivimos. Le contaba esto a mi abuelo y me contó una historia de algo que se hacía en el campo, que le llamaban convite. Un convite se convidaban un montón de personas, se invitaban, para ponerlo de manera más llana, se invitaban un grupo de personas con un objetivo. Mi abuelo era agricultor. Todo agricultor, para sembrar, primero debe preparar el campo para que el mismo esté idóneo. En la preparación del campo se hará la tierra, entre otras cosas, para así poder regar las semillas y luego tener los frutos. Mi abuelo me comentó que en la antigüedad el trabajo que le tomaba a un hombre hacer por sí solo 30 días, a un agricultor le podía tomar 30 días preparar su campo para sembrar. Mi abuelo me comentó que hacían lo siguiente. Hacían el convite, se convidaban 30 hombres y el trabajo que un hombre podía hacer en 30 días, los 30 hombres lo hacían en un solo día. ¿Ven la importancia de compartir, de quitarnos la venda del egocentrismo para así poder ver más allá de nosotros mismos? Miren cómo esto facilitaba por completo la vida de aquel individuo que quería sembrar su campo. A lo largo de la historia, también grandes personas a nivel de influencia en la sociedad lograron grandes cosas porque se quitaron la venda del egocentrismo. Pudieron ver más allá de sí mismos y al ver más allá de sí mismos pudieron vivir en esencia el arte de compartir. Les voy a hablar de dos personajes que se quitaron la venda del egocentrismo. El primero es un joven, o fue un joven africano, llamado William Kankwamba. Wakanda Forever. William nació en una aldea rural llamada Malawi, en donde no había electricidad. La economía de aquel lugar dependía totalmente de la agricultura. Sucedió que hubo una sequía. Al no haber agua, no había producción. Al no haber producción, no había economía. Y por consecuencia, había hambre en aquel lugar. Aquella sequía en el 2001 ocasionó que la pobreza creciera en aquel lugar, de manera tal que William fue forzado a dejar la escuela porque no tenían con qué pagar la misma sus padres. Pero aún así, a pesar de que tuvo que dejar la escuela, no detuvo su aprendizaje. Y en una biblioteca encontró un libro de ciencias donde vio el molino de viento y aprendió que con el viento podía producir energía. Y comenzó a inventar con las cosas que tenía en su entorno. Agarró chatarra, gomas de bicicleta, todo lo que pudiese ser reciclable en aquel entonces, hasta que creó un molino de viento. Al crear el molino de viento, generó electricidad. Al poder crear
o más bien generar la electricidad, pudo permitir bombear agua. Esta agua regó los campos y todo empezó a florecer. De manera tal que de William hay una película que se llama El niño que dominó el viento y encontró ese asiento porque se quitó la venda del egocentrismo y miró más allá de sí mismo. No se quedó frustrado por lo que estaba viviendo, sino que más bien pensó en lo que otros también vivían al junto con él y pudo hacer este gran invento, el niño que dominó el viento. El segundo personaje del cual les voy a hablar es Henry Ford. Henry Ford fue un joven que nació en una granja, pero no estaba interesado en la granja. Siempre mostró un interés por la maquinaria. Dice que desarmaba y armaba relojes. Le encantaba todo lo que tenía que ver con engranaje, pero en sus días la tecnología de aquellos días en el área de la transportación eran los automóviles. Y los mismos eran demasiado costosos, eran muy caros y solo tenían acceso los ricos. Él pensó más allá de sí mismo, se quitó la venda del egoísmo y tuvo la idea de crear el Ford Model T, permitiendo así que los pobres tuviesen acceso a un automóvil. Y como siempre, los pobres han sido más que los ricos. Su producto fue un éxito que le permitió a él convertirse en uno de los hombres más ricos del mundo, o más bien más ricos del mundo. Todo porque se quitó de sus ojos la venda del egocentrismo y miró más allá de sí mismo. Para cerrar, les voy a recitar una frase del mismo que dice así: llegar juntos es el camino, mantenerse juntos es el progreso, trabajar juntos es el éxito. Llegar juntos es el camino, mantenerse juntos es el progreso, trabajar juntos es el éxito. Así dijo Henry. Así dijo Henry. Debemos compartir y ver el acto de compartir como un arte. Es para concientizar.